podemos encontrar el castillo de Trenčín al oeste de Eslovaquia, en el centro de la región de Povazie. Existe una única prueba fehaciente de la presencia de las legiones romanas del emperador Marco Aurelio en el territorio de Trenčín. Es la inscripción que cuenta la victoria de la segunda legión romana en Laugaricio, nombre latino de Trenčín, hacia el año 179. Entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, la ciudad se industrializó cuando se terminó la línea ferroviaria, especializándose en industria textil, procesamiento de alimentos y el desarrollo de máquinas. A partir de la caída del telón de acero, el núcleo histórico de la ciudad revivió de nuevo y la parte histórica se ha reconstruido. La puerta de la ciudad se llama Metská Brána y es una columna de 6 pisos, aunque en un principio tenía solo 2, y un foso de agua como protección contra los turcos. Fue construida en estilo gótico sobre una base cuadrada, probablemente a principios del siglo XV. Se la puede visitar y tiene un mirador para observar la ciudad desde lo alto de la torre. Los edificios en el centro histórico son parte de la reserva de las ciudades monumento de Eslovaquia. La iglesia parroquial de la Natividad de la Virgen María, situada en la colina justo debajo del castillo, también llamada Marienburg, formó originalmente parte de las fortificaciones de la ciudad y se construyó en el siglo XIV con una torre de avanzada en el lado oeste. El área fortificada, llamada Mariánska, se extiende entre el castillo y el centro de la ciudad. Después de un incendio en 1886, fue adaptada en lo que es hoy la construcción de las nuevas torres de la cúpula. Posee en su interior vestigios de altares góticos. El origen del castillo data del siglo XI como una fortaleza fronteriza en una ruta comercial que unía el Mediterráneo con la región del Báltico y el norte de Europa. Más tarde, Hungría del Norte y los pueblos mineros eslovacos centrales de Bohemia, Moravia y Polonia. En los siglos siguientes se convirtió en sede de la frontera y posteriormente en condado aristocrático. El asentamiento definitivo de la ciudad se produjo a finales del siglo XIII, cuando el castillo de Trenčín fue adquirido por Matúš Čech, el legendario señor del río Ba y de las montañas Tatra, que se convirtió en el gobernante soberano de todo el territorio de lo que es hoy Eslovaquia. Un dato curioso es que era dueño de unos 30 castillos. Las dependencias del castillo albergan exposiciones del Museo de Trenčín, documentando la historia de la región y del castillo. Exposiciones de muebles históricos, armas, cuadros, pinturas y otros artefactos, así como las galerías del castillo y colecciones y hallazgos arqueológicos. En 1953, la fortificación fue calificada como Monumento Cultural Nacional de Eslovaquia. Entre los muchos edificios bien conservados que se pueden ver en la ciudad, uno de los más famosos y visitados es el Pozo del Amor, a 70 metros de profundidad, relacionado con la leyenda de amor del turco Omar por la hermosa Fátima. La historia es más o menos así. Cuando en el castillo de Trenčín vivía la dinastía de los Zapolsky, llegó el ejército turco para atacar a la fortaleza. La guardia del castillo logró vencer al ejército invasor
y al atrapar a su líder descubrieron que era una mujer quien estaba al frente del ejército, la princesa Fátima. El jefe de la guardia llevó a la bella joven ante Stefan Zapolsky, señor del castillo, quien, persuadido por su propia esposa, se apiadó de la mujer. En lugar de decretar su muerte, la convirtió en sirvienta. Cuando el príncipe Omar, prometido de la princesa Fátima, se enteró que su amada estaba cautiva, partió con una legión del ejército turco en busca de su liberación. Fue así que llegó al castillo de Trenčín para salvarla y le ofreció a Stefan Zapolsky los regalos más preciosos que pudiera imaginar e incluso su propia vida, pero no consiguió ablandar su corazón. El príncipe Omar continuó insistiendo, hasta que Zapolsky respondió: si haces salir una lágrima de mis ojos o agua de la roca donde estamos parados, te la entregaré. Eran tiempos de guerra y el agua era un elemento escaso en el castillo, por lo cual era la gran preocupación del señor. Así, Omar y su tropa del ejército turco de más de 300 hombres se pusieron a cavar. Días y noches, veranos e inviernos. Durante meses no dejaron de golpear la dura roca para hacer en ella un pozo y llegar al agua tan preciada. Luego de 3 años, el príncipe Omar lo consiguió y llegó a la napa de agua, aunque fue a costa de la muerte de casi todos sus hombres. Le trajo el agua a Zapolsky y le dijo: tienes el agua, pero tu corazón es más duro que aquella roca. Stefan Zapolsky cumplió su promesa y liberó a la princesa Fátima. Omar volvió con ella a su tierra y, según cuenta la leyenda, al salir el velo de Fátima, se quedó enganchado en los arbustos en una curva en el camino que llevaba al castillo, y en ese lugar fue construida una taberna que en el siglo XVI se llamaba El Velo, pero en la actualidad lleva el nombre de Fátima. El pozo todavía se encuentra en el patio del castillo de Trenčín y es el lugar elegido por muchas parejas de la ciudad para prometerse amor, aunque saben que el pozo ya no tiene agua y solo se llena cuando llueve. Después de conocer un poco acerca de este precioso castillo tan característico, hablemos un poco de cómo era el país antes de dividirse para pasar a ser la República Socialista Checa y la República Socialista Eslovaca. El Partido Comunista de Checoslovaquia, o KSČ, fue un partido político de ese país que existió entre 1921 y 1992, excepto el periodo que duró la ocupación alemana. Fue fundado en el Congreso del Partido Socialdemócrata Checoslovaco, celebrado en Praga entre el 14 y el 16 de mayo de 1921. Rudé Pravo, previamente órgano del ala izquierda de los socialdemócratas, se convirtió en el principal órgano del nuevo partido. El KSČ fue uno de los aproximadamente 20 partidos políticos que compitieron en las elecciones de la Checoslovaquia de preguerra, aunque nunca participó en el gobierno. El líder del partido a partir de 1929, Klement Gottwald, se convirtió en alguien muy conocido por su discurso en el Parlamento checoslovaco, en el que revelaba los objetivos del partido. El KSČ era la sección checoslovaca de la Internacional Comunista. En 1928 era la segunda sección más grande de la Internacional, con una militancia estimada en alrededor de 138.000 afiliados. Tras los acuerdos de Múnich, en octubre de 1938,
el KSC fue prohibido por las autoridades checoslovacas, pero continuó existiendo en la clandestinidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, numerosos dirigentes del KSC se exiliaron en la Unión Soviética, donde prepararon la creciente base de poder que ganaron una vez la guerra concluyó. En los comienzos del periodo de posguerra, los comunistas checoslovacos lanzaron un calculado giro que culminó en la toma del poder en 1948. Una vez en el poder, el KSC desarrolló una estructura organizativa y una política estrechamente vinculada a la del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tras el golpe de Praga, en febrero de 1948, cuando las elecciones libres y otras libertades democráticas fueron abolidas en la práctica, el poder pasó formalmente al Frente Nacional, una coalición en la cual el KSC tenía 2/3 de los escaños, con el tercio remanente compartido entre otros 5 partidos políticos. Sin embargo, el KSC tuvo un monopolio absoluto del poder político de facto. Una disputa estalló pronto entre el primer ministro, Klement Gottwald, y el secretario general del partido, Rudolf Slansky, sobre el nivel de aplicación del modelo soviético en Checoslovaquia. En 1951, Slansky y otros altos dirigentes comunistas fueron arrestados y acusados de participar en una conspiración. Fueron sometidos a juicio, los conocidos juicios de Praga, y en 1952, Slansky y otros 10 acusados fueron ejecutados. A principios de la década de 1960, la República Socialista de Checoslovaquia pasó un estancamiento económico y en 1968 la dirección fue tomada por los reformistas, liderados por Alexander Dubček. Comenzó un periodo de liberalización política conocida como la Primavera de Praga, en la cual intentaron desarrollar un socialismo con rostro humano. 4 meses después de la introducción de las reformas, en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, Checoslovaquia fue invadida. Tropas procedentes de la Unión Soviética, Bulgaria, Hungría, Alemania Oriental y Polonia se trasladaron a Praga en una gran demostración de poder. A los militares checoslovacos se les dijo que no intervinieran, y Dubček suplicó al pueblo que no utilizara la fuerza. Pero la Primavera de Praga fracasó y tras la invasión soviética se implantó una renovación de ortodoxia comunista bajo el nombre de normalización. El número de muertos por la invasión se estima entre 82 y 137 personas. En abril de 1969, Dubček perdió la Secretaría General. Fue reemplazado por Gustav Husak y en 1970 fue expulsado del KSC. Durante el periodo siguiente, Husak gobernó con éxito a través de lo que esencialmente fue una coalición entre las facciones de los moderados y los conservadores de la dirección del partido. En 1987 se extendió una petición al gobierno con más de 400.000 firmas que demandaba que la Iglesia Católica funcionara libremente sin intervención del Estado. En diciembre de ese mismo año, miles de checoslovacos se manifestaron en el Día Internacional de los Derechos Humanos, por primera vez desde 1969. Y un año después volvieron a hacerlo en el 20º aniversario de la invasión soviética. En esta ocasión marcharon hasta 10.000 personas a favor de la democracia. Las manifestaciones continuaron regularmente, hasta que el 17 de noviembre de 1989 la policía violentó a un grupo de estudiantes, despertando la indignación de muchos
y dando lugar a la creación del Foro Cívico, que funcionó como una organización bajo la cual se unían virtualmente todos los grupos de oposición. Así comenzó, un mes antes de la Navidad de 1989, la Revolución de Terciopelo, en la cual marcharon hasta 250.000 personas en Praga para demandar la salida del Partido Comunista del poder y la organización de elecciones libres. Renunciaron el líder del partido, el secretario y el Politburó. Václav y Dubček fueron reconocidos en una manifestación de 300.000 personas y 2 días después se produjo una huelga general que paralizó el país. Para muchos fueron las fiestas más felices de su vida, ya que gracias a la apertura de la frontera, los que se habían marchado al exilio durante el régimen comunista pudieron volver a pasar las fiestas en su tierra natal, al igual que los presos políticos con sus familias. Pero para muchos otros no fue así. Como es el caso de Natalia, oriunda de Trenchin, quien a sus 18 años partió de su amada ciudad para nunca más regresar ni volver a ver a su familia, que permaneció en Trenchin. Pese a haber vivido en sitios como Viena, Londres y Argentina, donde reside actualmente, y desde hace mucho tiempo, jamás olvidó a sus seres queridos. Con una vida hecha en Buenos Aires y una hija, Melissa, a punto de convertirla en abuela, ¿quién le iba a decir a Natalia que el destino la acercaría nuevamente a sus raíces y de la mano nada más y nada menos que de Melissa? Y es que Melissa, por su trabajo, tuvo la oportunidad de viajar a la ciudad natal de su mamá. Y por supuesto, la necesidad de encontrarse con aquellos familiares a los que nunca había visto, la llevaron a conocer a su tío. La sorpresa fue que este tío guardaba un bien preciado que su padre le había regalado a Natalia en su niñez, con la esperanza de poder entregárselo algún día cuando volviera a ver a su hermana. Y hay un dato curioso sobre Natalia, y a los que nacimos de este lado del océano nos puede parecer fascinante a la vez que poco común. Y es que ella de chiquita jugaba dentro del castillo de Trenchin. Es por esto que su papá le regaló este cuadro, para que jamás lo olvidara. Y ahora Natalia, con el cuadro colgando de una de las paredes de su casa en Argentina, lo atesora como recuerdo de esa etapa invaluable que fue su infancia en un castillo.